Eso, ¿cómo andan? Contentos, más vale, ¿eh? Porque mañana va a llover otra vez. Dicen que mañana y pasado, ¿verdad? Ay, bendito Dios. Esta niña, qué bien se ha portado, ¿eh? El clima de la niña. Dicen que estamos en el año de la niña o del niño. ¿Cuál estamos? No, estamos en el niño ahorita, ¿no? Es el niño, el niño. Y que el próximo año viene la niña. Y que esa es más llorona que el niño. Entonces que va a haber más lluvia. Así es que a ver cómo nos toca. Yo por lo pronto le doy gracias a Dios porque nos dio un descanso de la sequía, un descanso, pero hay muchos lugares que están en sequía muy seria. El calentamiento global causado por la contaminación ambiental está causando cambios climatológicos que están dañando totalmente, trastornando totalmente la naturaleza. Lugares donde hacía frío hace calor, donde hacía calor hace frío, donde no llovía llueve, donde llovía no llueve. Y lo malo es que la gente siempre a través de miles de años se ha hecho sus ciudades y pueblos donde hay agua, porque si no, no puede vivir. Se han hecho grandes megaciudades en lugares donde hay agua. Si ustedes se fijan, la mayoría de los pueblos nacían al lado de un río. ¿Ustedes se acuerdan del rancho de allá donde ustedes son? El pueblo, los que son de un rancho. ¿No había por ahí un río, unos arroyos, unas fuentes, un algo? ¿No había por allí? Que ahora ya están secos porque la gente los ha secado. Es otro de los males que hemos hecho, destruir la naturaleza. Pero ahí los pueblos nacieron porque había agua, lo primero que necesitan. Y el agua se ocupa pues para no solo para beber, para cocinar, para bañarte, sino más que nada para regar las plantas, regar las cosechas, tener siembras, granos, verduras, frutas. Se necesita el agua, sea de lluvia o sea de riego, pero se necesita el agua. Y todos esos lugares donde hay miles y millones de gente reunidas porque se hicieron ciudades muy grandes, pues ya no hay agua. Se está acabando. Y están luchando con la sequía. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Pídale mucho a Dios que corrija nuestras tonterías, que nos enseñe de alguna manera u otra. Y a veces nos tienen que enseñar con dolor para que aprendamos, porque no queremos dejar de contaminar el mundo, de quemar más y más gasolina, más y más carbón, gastar más y más electricidad. ¿Se fijan cómo aquí tratamos de usar nomás lo que se necesita de electricidad, no de más? ¿Se han fijado en eso? ¿No ven ustedes que haya focos de más o grados? No, porque todo eso, aparte no nomás el gasto, estamos contaminando porque están quemando carbón para darnos esta electricidad. Allá la productora o diésel o carbón están quemando para que tengamos electricidad. Y todo eso que están quemando es lo que está contaminando el mundo. Y mientras más luz se ocupe, pues más carbón tiene que quemar. Más gente prende focos, más paladas de carbón le tienen que echar a la chimenea de ahí que produce el vapor y la electricidad. Entonces, siempre ahorren todo lo que puedan en gasolina, en electricidad, no ensuciar las calles, tirar basura, porque eso va al mar y el mar, todo está unido, todo nos afecta. El mar se está contaminando, los peces se están acabando, hay menos comida, la comida es más cara. Estamos destruyendo el mundo tristemente. Entonces yo les hago conciencia de esto seguido porque no se nos debe olvidar que tenemos que cuidarlo por respeto a nuestros hijos y nietos y los que vienen detrás. Viene mucha gente atrás de nosotros y si queremos que ellos tengan algo, hay que dejarles algo. O queremos que tengan un mundo lleno de basura, que lleguen a un mundo sin agua, sin recursos, sufriendo hambre, sufriendo carencia de agua, todo contaminado, todo sucio, y ya no les vamos a dejar árboles, no les vamos a dejar bosques, no les vamos a dejar pastos, no vamos a dejar nada a esos hijos. ¿Creen que es justo eso? A mí no se me hace justo. Y es muy egoísta si decimos, al cabo yo pago, yo quemo todo lo que quiera de luz porque yo pago, y estás diciendo, y yo contamino a mis hijos y a mis nietos su mundo. Se lo estoy echando a perder porque yo pago para contaminarles su mundo. He oído gente así egoísta, que no les importa destruirle el mundo a los que vienen atrás, no les importa. Unos son ignorantes, no se educan ni quieren educarse de lo que están haciendo. Otros son egoístas, no les importa destruir el mundo a los demás. Al cabo yo pago. Ajá. ¿Y quién va a pagar los desórdenes que hagas cuando destruyas el mundo y no les dejas nada a los demás? ¿Quién va a pagar eso? ¿Lo vas a venir a pagar tú cuando estés muerto? ¿Vas a salir del infierno para venir a arreglar lo que descompusiste? Porque allá vas si fuiste una persona egoísta. ¿Te vas a regresar del infierno a componer lo que hiciste?
No te van a dejar. No te van a dejar salir. Entonces, mis hermanos, sean conscientes, seamos conscientes. Yo sé que ustedes, la mayoría de los que están aquí lo son. No contaminemos, no tiren basura de más. Hay que reciclar todo lo más que se pueda. Y aquí California es uno de los estados líderes en el reciclaje de la basura. Y estamos separando la basura orgánica, que es desperdicios de comida vegetal, frutas, cáscaras, de lo que uno consume, junto con hierbas del jardín, zacate y demás. Todo eso es basura orgánica y nos están dando un tanque color verde para eso. Hay un tanque de color azul que es para, en casi la mayoría de las ciudades así es. Ese azul es para todo lo que sea plásticos, cartón, latas, metal y vidrio. Botellas de vidrio, todo eso lo están reciclando, se supone que es para reciclarse. O sea, para no contaminar más y para no tener que extraer más materiales de la naturaleza que los puedan reciclar. ¿Y el bote negro para qué es? Pues la basura que no se puede reciclar. Toda la demás basura, ¿no? Desperdicios de carnes, de comida no orgánica, sino comida tipo carnes o papeles que no se pueden reciclar, cosas sucias, en fin. Eso va allí, al bote negro. Entonces, esa es una manera de ayudar. No es la única ni necesariamente la mejor, pero es una manera de ayudar. Hay que hacer cada cosa que podamos hacer para mantener el mundo un poquito más de años. Dios quiera. Bueno, mis hermanos, ¿están listos para la enseñanza de hoy? Sí, tenemos una clase, ya les dijimos. ¿Cuál dijimos que era el título? ¿Por qué Dios a veces permite que sufran sus hijos? ¿Quieres saber por qué? Hemos hablado de eso en el pasado, pero vamos a hablar de una persona que les dije ahorita, de Saulo. ¿Qué tiene que ver Saulo con este tema? Mucho. Tiene mucho que ver con eso. Siéntese derechito, vamos a hacer una oración, mis hermanos. Vamos a pedir a Dios que nos inspire, que nos ilumine. Respiramos profundo y dile en tu corazón al Señor: Señor y Dios mío, gracias por escuchar nuestra oración. Gracias por mis hermanos que están aquí a mi lado. Por cada uno de ellos, para ellos y para sus familias te pido una gran bendición, Señor. Estos hermanos me recuerdan que no estoy solo, que vamos caminando juntos hacia ti, Señor. Y te doy gracias por ellos. Por eso te estoy pidiendo que los bendigas. A mis hermanos que están en otras ciudades y países vía redes sociales, bendícelos, Señor, por favor, allí donde están. Toca sus almas, sus corazones, sus vidas, llénales de ti. A mí, Señor, conviérteme en un buen y fiel discípulo tuyo, una persona que te pueda servir como a ti te gusta, que te pueda seguir y amar. Te lo pido, Dios mío. Ilumíname, ilumínanos. Enséñanos, Señor, lo que tenemos que hacer cada día, pero sobre todo danos esa fuerza de voluntad para obedecerte, esa humildad y esa obediencia que tú quieres que tus hijos tengan. Quiero ser de ti, mi Señor, y quiero amarte por sobre todas las cosas. Yo ya te amo, Señor, pero quiero amarte más. Enséñame a enamorarme de ti. Por eso todos juntos, mis hermanos y yo, te damos la gloria que te mereces, diciéndote: gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Respiren profundo, mis hermanos. Sé rico. Muy bien. Vamos a tener una mini clase de Biblia. Bueno, una clase de Biblia, va a ser 1 hora. Una clase más o menos que esté bastante llena de contenido y de enseñanza. Me gusta compartirles cosas que estoy oyendo. Estaba viendo un video en YouTube. Hay un maestro de teología y Biblia que es un apologético. Y se dedica a ir a universidades y explicar por qué el cristianismo, Cristo, es el camino de Dios. ¿Por qué hay un Dios? ¿Por qué podemos entender y comprender? Hasta las ciencias lo demuestran, que existe un ser superior, que hay un creador del universo. En fin, explica él todo eso y responde preguntas que le hacen. Y muchos de los que le hacen preguntas son preguntas retadoras. Hay muchos ateos entre los estudiantes que fueron afectados hace más de 20 años por los 5 jinetes del apocalipsis, le llamo yo,
ateos, maestros, que se dedicaron a hacer grabaciones y a dar enseñanzas y a escribir libros sobre el ateísmo para que la gente dejara de creer en Dios, en la religión. Y entonces hubo muchos estudiantes, más o menos del 2003 para acá, 2004, muchos estudiantes que crecieron con esas desviaciones y les quitaron la fe. La poquita que tenían o la nada que tenían, pues los dejaron sin fe. El problema es que les quitaron la fe a esas gentes y no les dieron nada. Les dijeron, ya no creas en Dios. Ok, ¿en qué creo? En nada. En mí, créeme a mí nada más. Se pusieron ellos del lado de Dios, o sea, en el lugar de Dios. Ok, ya no hay ningún Dios, ya no hay religión. Ok, ¿qué hay? Pregunta a la gente. Nada. Veniste a este mundo, te vas a morir, te vas a hacer polvo, te vas a hacer gusano, te vas a hacer nada. Vienes de la nada y vas a la nada. Fíjate, no sirves para nada. Eso es lo que le estaban diciendo con otras palabras a la gente. Entonces crearon, entre otras cosas, mucha depresión, mucha ansiedad. Es una de las causas. Ya de ahí viene todo eso, luego las redes sociales que nos hemos estado explicando. Estoy viendo si les doy un curso sobre los efectos de las redes sociales, los celulares y todo eso, cómo está afectando a la gente. Pero bueno, esos ateos dejaron a mucha gente sin fe. Gracias a Dios, en los últimos 5 años más o menos, 4 años, 5 años, se están cayendo de la gracia esas personas ateístas. Y los que los seguían se están dando cuenta que los dejaron desnudos en medio del desierto sin nada. Y se han dado cuenta que la gente que tiene a Dios, la gente que tiene fe, sonríe y es feliz. Tiene vidas más largas y más sanas. Y los ateos que rechazan a Dios y religión, viven más amargados, viven deprimidos, no tienen relaciones sociales estables, no tienen relaciones familiares estables. En el amor fracasan mucho más en porcentajes. Y a última hora terminan depresivos y ansiosos porque no hay nada. No hay un por qué ni para qué vivir. Les quitaron a Dios. Y ellos obedientemente hicieron caso a estos jinetes del apocalipsis, a estos jinetes de maldición, que convirtieron a mucha gente a su religión del ateísmo, porque es una religión, es un culto. El Dios ateísmo, el Dios no que hace nada, es un culto. Incluso hay religiones que se hacen llamar como ateos, son los ateos. Gente que dice, no quieren abogar que no hay un Dios. Ok, tú rechazas a Dios, muy bien, ¿y ahora qué te queda? Nada. Ni siquiera te tomaste la molestia de averiguar si de veras hay un Dios. ¿Simplemente lo rechazaste? ¿No te tomaste la molestia de estudiar, de preguntar, de averiguar y de investigar en tu relación personal con Él, buscarlo? ¿No te tomaste la molestia de buscarlo a ver si era cierto que no existía? No se tomaron esa molestia. Simplemente en su mente arrogante, soberbia y creída, rebelde, aceptaron las ideologías falsas del ateísmo y aceptaron que no hay ningún Dios. Por lo tanto, en un principio la tentación fue muy atractiva, como todas las tentaciones. La tentación es, vas a ser libre. No hay un Dios, por lo tanto, no tienes que darle cuentas a nadie. Cuando no hay un Dios, adivina qué, tú eres tu propio Dios. Tú tomas tus propias decisiones. No tienes que obedecer a nadie. Tú decides. A ver, ¿dónde han oído esa tentación antes ustedes? ¿Dónde le han oído esa tentación antes que le dieron a los ateos? Los ateos a los nuevos ateos. ¿Dónde han oído esa tentación? Tú no hay un Dios. No tienes que obedecer a ningún Dios. Tú sé tu propio Dios. Tú toma tus propias normas, decisiones y tú haz lo que tú quieras. ¿Dónde oyeron eso? Con eso empieza la Biblia. Hubo un par de idiotas a los que tentaron por allí y por ahí cayeron. ¿Quiénes eran? Ya se me olvidaron quiénes eran. ¿Quiénes eran? Adán y Eva. Es la tentación más vieja del diablo, la más vieja de la serpiente. No hay un Dios. Ese que se dice Dios no tiene que ser Dios, porque ustedes pueden ser como Él. Por lo tanto, no es Dios. Tú puedes ser tu propio Dios. Tú marca tu camino, tú toma tus decisiones y haz lo que tú quieras. Es la tentación más vieja del mundo, la que estos jinetes del apocalipsis le estuvieron enseñando a mucha gente, especialmente estudiantes universitarios y de high school, y se la creyeron, los idiotizaron y los dejaron, igual que Adán y Eva, desnudos, encuerados. Se dieron cuenta y abandonados los echaron del paraíso.
Y ahora, gracias a Dios, muchos de esos ex-ateos están volviendo a la fe. Están empezando a buscar algunos de ellos. Dicen, ese camino no me llevó a nada bueno. Y he visto amigos míos que no terminaron bien por ese camino. Gente que yo conozco que no terminó bien. ¿Qué hago? ¿Cómo encuentro a Dios? Pues arrímate a una buena iglesia que te va a guiar, que te va a enseñar y que te va a llevar en el camino de Dios. Y hay personas importantes, famosas, que han vuelto a la fe o que empezaron a buscar la fe. Uno de ellos es Jordan Peterson, uno de los influenciadores de YouTube y de redes sociales más famosos de los últimos años. Maestro, psicólogo, maestro de la Universidad de Toronto, Canadá. Que él pues era ateo, como muchos de esos que se creen intelectuales. Y les conté la historia de él, o la habrán visto ustedes en redes sociales. Vean, su esposa Tammy, se llama Tammy Peterson, le pegó un cáncer muy feo hace como unos 5 años. Un tipo de cáncer que nadie que le ha pegado lo ha sobrevivido. Ahí lo explica ella en su testimonio. Un tipo de cáncer que al todo el que le pega tiene 3-4 meses de vida y no más, no vive. Entonces él se deprimió mucho, Jordan. Se deprimió tanto de que su esposa iba a morir, que fue con otro psiquiatra para que lo recetara y empezó a tomar pastillas antidepresivas, las cuales lo hicieron adicto. Como esas pastillas muchas veces te causan adicción. Y trató de dejarlas y las dejó bruscamente, no en pasos como debiera haberlo hecho. Y lo que le pasó es que le vino un shock, cayó en una enfermedad mental, anímica, emocional, tremenda. Anduvo en hospitales de África, de Rusia, de Europa, de Estados Unidos, de todos lados. No encontraba dónde. Y poco a poco empezó a tener la curiosidad por las cosas de Dios. Antes de que cayera en esa depresión, alguien le pidió que hiciera una entrevista con un obispo, que también es muy famoso en los YouTubes, el obispo Barrón. Y hablaron porque los dos eran buscadores de la verdad. Uno desde el punto de la fe católica, el otro desde el punto de la psicología, pero cómo encontrar la verdad, porque era un buen hombre. Jordan Peterson es un buen hombre. El caso es que, para acabar la historia, su esposa Tammy, que también era atea, no sabía nada de Dios, cuando estaba con el cáncer, una amiga filipina le dijo, oye, ¿por qué no le rezas a Dios? Y dijo ella, pues yo no sé rezar, ni he tenido ninguna relación con Dios nunca. Y le dice, vamos a rezar el rosario, le dijo su amiga, que es católica filipina. Y dice, pues he oído hablar del rosario, pero yo no sé cómo se reza eso. Ah, yo te enseño. El que acabamos de rezar ahorita. Y le enseñó a rezar el rosario. Y empezaron a rezarlo todos los días. Querrás ver que es un cáncer. Empezó a desaparecer. Y ahorita está completamente sana, Tammy. Vean su YouTube, su testimonio. Está en inglés. Tammy Peterson, T-A-M-M-Y Peterson, su testimonio, su conversión. Y ahora, por eso que vio Jordan en su esposa, empezó a buscar a Dios él también. Y ahora se está haciendo católico. Por ahí vi que en estos días se había hecho ya, no sé si se bautizó en Semana Santa, y se hizo muy amigo de este obispo. Y ahora está en la fe. Una persona que era atea. ¿Por qué les menciono esto, mis hermanos? Porque hay mucha gente que quiere estar en contra de Dios y no se da cuenta que viene de parte del enemigo. Y cuando la gente empieza a encontrar a Dios, empieza a encontrar sanación. Cuando la gente empieza a vivir con Dios, encuentra sanación para su vida por todos lados. Y no importa que tengas alguna enfermedad y que algún día te mueras, todos nos vamos a morir. Pero mueres con la gracia, con la alegría, con el corazón de Dios, con la amistad de Dios, con ese calorcito en el alma. Y si perteneces a una iglesia unida como la nuestra, donde nos apoyamos, donde oramos unos por otros, tu vida es diferente. Y hablando de apoyarnos de unos por otros, ahorita les pido que se pongan a orar doblemente por Rafa López, que está muy, muy mal. Ya saben que él ha estado batallando con el cáncer, pero le ha ido peor. Y lo acaban de mandar ya a su casa del hospital porque ya no le pueden hacer nada. Entonces, él me dijo a mí hace unos días, me dijo, padre, yo cuando Dios quiera. Esa es una persona de fe. Dice, yo le pido a Dios que ya me lleve, me dijo él. No tiene caso que esté aquí batallando y sufriendo y haciendo a mi familia batallar para cuidarme y todo.
Me dio un testimonio de mucha fe, muy bonito, muy hermoso, Rafa. Fui a verlo. Los diáconos están yendo a verlo seguido, todas las semanas, llevarle la comunión. Y estamos al pendiente de él y por teléfono y con su esposa, con Lupita. O sea, se va a ir. Si no hay un milagro, que probablemente yo pienso que Dios lo quiere recoger y él está más que contento con eso. Su esposa y sus hijos lo están asimilando bastante bien, claro, con dolor, es normal, con dolor. Pero no lo vamos a dejar solo, ni a él ni a la familia. Estamos hablando, visitándolos, dándole la comunión, orando por él, por ellos. Y así nos tenemos que despedir todos a todos, porque un día no vamos a ir todos. Nadie va a estar solo cuando estamos en la iglesia de Dios. Nada de que, murió solo en su casa y nadie se preocupó y nadie oró. No. Eso no tiene que existir entre nosotros. Hasta el último día apoyándonos, dándonos la mano. Despidiéndonos muchas veces con una sonrisa, con un nos vemos al rato. Ahora que vas al cielo, pide por mí. O yo voy al cielo, voy a estar pidiendo por ustedes, por la iglesia. Así tiene que ser la iglesia, porque la iglesia, mis hermanos, no nació para quedarse en la tierra toda la vida. Está de paso por aquí. La iglesia es la familia de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Estamos de paso por aquí y vamos para con Dios. O sea, dentro de unos años, allá en el cielo vamos a tener un salón, pero más grande que este, más bonito, un santuario más hermoso. Y el que nos va a llevar la celebración va a ser el mismo Jesús, para que no se anden por las ramas. Estaremos ahí dentro de poco. Y digo dentro de poco porque los años pasan muy rápido. Así vayas a vivir 30, 40 años, algunos de nuestros más jóvenes a lo mejor van a vivir 60 más, 70, Dios sabrá lo que Dios quiera, 80, lo que Dios quiera. Pero todos vamos a ir a la casa celestial. Para allá vamos todos. Mis hermanos, bueno, vamos a volver con Saulo. Les quiero comentar nada más eso, porque a este hombre que le están, búsquenlo también, oigan sus enseñanzas, se llama Frank. El website, la página, el canal de YouTube que lo presenta a él y a varios, se llama Daily Dose of Wisdom. Dosis diaria de sabiduría. Daily Dose of Wisdom. Búsquenlo y ahí presentan Frank, se me fue el nombre de este maestro, muy buen predicador. Pero él es más bien maestro de teología, de Biblia, y contesta las preguntas de la gente que no sabe por qué. Y le preguntaban, ¿por qué el cristianismo? ¿Por qué no el islam? ¿Por qué no el budismo? ¿Por qué no? Cada una tiene sus enseñanzas y cada una piensa que está en lo correcto. Entonces él te explica por qué el cristianismo y por qué Cristo. Ninguna otra de las religiones, ni sus fundadores ni sus seguidores, tienen el fundamento científico, histórico-científico y teológico que tiene Cristo, el cristianismo. Entre otra cosa, los testigos oculares que hubo de la muerte y resurrección de Jesús. Ningún otro ni siquiera ha clamado que ha resucitado. Mahoma nunca se dijo que resucitara. Buda menos. Moisés tampoco, fundador de los judíos. Nunca se dijo que resucitara. Mucho menos que se comprobara, como se comprobó de Jesucristo, con muchos, le llaman eyewitnesses, con muchos testigos oculares que lo vieron, lo comparten, lo dicen, muchos de ellos cristianos y otros no cristianos, incluyendo Flavio Josefus, un historiador romano, judío romano de esa época, escribe libros de historia sobre Jesús en aquellos entonces y sobre los cristianos. Y hay muchos datos históricos de ese Jesús y que resucitó. Y aparte de que hubo testigos oculares, esos testigos de la resurrección de Cristo, que es lo que más nos comprueba que es Dios, su resurrección, esos testigos dieron con gusto la vida por atestiguar que había resucitado. Si todos esos testigos, que fueron muchísimos, no nomás los apóstoles, muchos otros cristianos, si todos ellos hubieran dicho, vamos a inventar una mentira, vamos a decir que Jesús resucitó para que tengamos seguidores y bla, 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 ok, vamos a inventar una mentira. Al momento que les aprieten las tuercas y les digan, te vamos a matar si no renuncias a tu mentira, el 99% de ellos dirían, yo me rajo, ¿sabes qué? Es pura mentira, no me maten, es mentira. Ni a mí ni a mis hijos, porque mataban a las familias enteras de los cristianos.
No, 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 no me maten. Estaba echando yo mentiritas, no se crean. Me regreso al judaísmo, me regreso a los dioses romanos, me regreso a lo que quieran, pero no me maten. Eso hubieran dicho la mayoría. Pero no dijeron eso los cristianos. Mátenme si quieren, pero yo vi a Cristo vivo, resucitar. Y es mi Salvador, y es mi Señor, y está presente entre nosotros, y yo lo he sentido en mi vida. Mátenme, no voy a morir, voy con Él. Nadie ha dado la vida por un mito, por una fantasía. Nadie. Pero por Cristo, una realidad. Miles y miles y miles de gentes han dado la vida, empezando por los primeros que lo vieron. Y después los mártires de siglos posteriores que tuvieron esa experiencia espiritual, personal con Dios como tú y yo la podemos tener. Como la hemos tenido algunos de nosotros. Por eso no lo tiene ninguna otra religión. La gente que dice, el cristianismo es una religión como todas las demás, una del montón. Fíjate que no. Qué equivocado estás. Otros datos históricos es la arqueología. Hay datos arqueológicos de lo que la Biblia dice. Lo puedes comprobar con la ciencia de la arqueología. Hay muchas ciencias con las que puedes comprobar las cosas de la enseñanza cristiana. No, discúlpame, pero ninguna religión se compara al cristianismo. No hay comparación, porque nadie ha tenido una persona como Cristo. Ningún otro fundador de religiones ha enseñado la gran sabiduría que enseñó Cristo. Y todo alrededor del amor. ¿Quién otro te ha dicho, si te dan una cachetada, pon la otra mejilla? ¿Quién te dijo eso? ¿Buda dijo eso? No. Mahoma menos. Ese dijo, córtale el pescuezo. Si te dan una cachetada, tú dale un machetazo en la cabeza del pescuezo al que te haga eso. Moisés tampoco dijo eso. Ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen, perdona a los que te ofenden. ¿Quién dijo eso? Nadie ha enseñado esas cosas. De hecho, suenan ridículas esas cosas, totalmente antilógicas, antihumanas, antinaturales. ¿Cómo que perdone al que me ofende? Nada, yo me voy a vengar. ¿Cómo que pongo la otra mejilla? No, hombre, que yo le suelto uno peor que el que me dio. O sea, es ilógico, y por eso, porque es ilógico, es real. Es totalmente divino, es totalmente Dios, tan diferente tan a nosotros y tan inmensamente más perfecto. Bueno, vamos por qué Dios a veces permite que la gente sufra. Hablemos de Saulo. Saulo es una versión de Saúl. ¿Se acuerdan del rey Saúl en el Antiguo Testamento? Primero de los reyes del pueblo de Israel. Pero Saulo es una desviación como Yeshua es Jesús, y David es Joshua, y vienen varias derivaciones del nombre de Jesús. Josué, Joshua, Yeshua, Jesús, Jesse en inglés. Todos son derivados de la palabra de Jesús. Bueno, Saulo, el fariseo del que estábamos hablando, en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles nos habla de su conversión. Pero para entender mejor su conversión, siempre hay que leer el contexto. Vean el 8. Le voy a decir los títulos del capítulo 8 nada más. Y ustedes pueden abrir su Biblia, si la traen allí. En el 8.1, el título del primer párrafo historia en esta versión de Dios habla hoy, porque hay muchas versiones bíblicas, pero algunas le ponen un título a cada párrafo, otras no, otras pueden cambiar las palabras. Los párrafos que ustedes ven, el título de párrafo es agregado por los traductores, no es parte de la Biblia. Es agregado. Lo que es parte de la Biblia son todos los capítulos y versículos. Eso es de la Biblia. Pero esos títulos nos ayudan a entender de qué es lo que va a pasar, lo que va a hablar enseguida. Dice así esta versión bíblica, en el 8.1, Saulo persigue a la iglesia. Empieza a hablar de ese tal Saulo. Inmediatamente después, en el capítulo 7, de la muerte de Esteban. Habían matado al primer cristiano, digámoslo así, que era un diácono, y por predicar el primer mártir cristiano, lo apedrearon a Esteban, que era un gran predicador. Dicen que tenía una palabra tan hermosa de hablar, tan sencilla y tan profunda que llegaba a los corazones de la gente y convertía a la gente a Dios. Esteban. Y eso es lo que odiaron los fariseos y los judíos de aquel entonces. Por eso lo mataron. Bueno, entre la bola estaba un tal Saulo. No se dice que Saulo haya matado también a Esteban, pero por ahí se dice que él cuidó las vestiduras de ellos para que lo apedrearan, de aquellas personas que estaban apedreando a Jesús, a Esteban. Y luego, eso fue en el capítulo 7. Capítulo 8 habla, Saulo persigue a la iglesia. Luego, cuando empiezan a perseguir a la iglesia después de la muerte de Esteban, mis hermanos, pasó algo interesante.
Los cristianos primeros que vivían en Jerusalén se dispersaron, salieron huyendo porque los querían matar. Lo estaba persiguiendo a los primeros cristianos. Y tú puedes pensar, a ver, Diosito, espérame tantito. Si estos te están siguiendo a ti, Jesús, estos creyeron en ti, contrario a la demás gente que no quiere creer en ti, estos que te aceptan en la fe, ¿por qué permites que los persigan? ¿Por qué no los proteges y les quitas a sus enemigos y golpeas a esos que les quieren hacer daño, destrúyelos o aléjalos por lo menos? ¿Por qué permites eso? Se necesitaba eso para que el cristianismo creciera. ¿Qué pasa cuando los empiezan a perseguir? Se desparraman huyendo. Y eso hizo que se fueran a predicar a otros pueblos. Si no, nunca hubieran salido de Jerusalén. 2000 años después todavía estarían los únicos cristianos ahí metidos en Jerusalén. Salieron huyendo y esa huida los hizo ir a evangelizar. Se fueron al norte de Jerusalén, la parte norte de Israel. Se fueron al sur de Jerusalén, como vemos ahorita a Felipe, que convierte a un etíope yéndose hacia el sur rumbo a Gaza, donde hoy en día están las guerras, tristemente. Se va rumbo a Gaza. Felipe convierte, lo van a ver en su capítulo. Otros apóstoles se fueron para el norte. Algunos se fueron hasta Antioquía, lo que hoy en día es Siria y Turquía. Fueron a evangelizar Damasco. En Damasco es para donde iba Pablo, Saulo. Todavía no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo. Después Dios le cambia el nombre a Pablo, Jesús. Saulo iba hacia Damasco, hoy la capital de Siria. Es una ciudad antiquísima, donde hay tantas guerras, tan triste esa situación. Y ahorita se está apretando la guerra. Pídanle a Dios por la paz, porque ahorita está pasando algo feo. Hace unas horas atacó Hezbollah, que es una de las ramas iraníes terroristas antijudías que están en Líbano. Está aventando misiles contra Israel ahorita. Empezó hace unas horas. ¿Cómo va a contestar Israel? Estados Unidos mandó barcos allí, portaaviones, y mandó varios barcos allí a los mares de lado para proteger a las tropas americanas que están en Siria y en parte de Israel y en esos lugares, pero también para tumbar los misiles iraníes. Ahorita está muy caliente la cosa allá, está muy triste. Pídenle mucho a Dios por la paz. Está pasando eso ahorita conforme estamos hablando aquí. Estaba viendo hace rato. Me preocupan las situaciones. A veces me pongo al día de lo que está pasando porque nomás me pongo a pensar qué va a pasar, qué sigue. Le pido a Dios que ponga la paz. Pero ahorita están muy enojados. Israel contra Irán, Irán contra Israel. Israel les mató a unos generales a Irán en Siria. Irán está contestando a través de Hezbollah, pero al rato Irán también quiere mandar misiles contra Israel. Se va a hacer un desorden ahí. Pero me estoy saliendo del tema, discúlpenme. Pero quiero que sepan lo que está pasando en el mundo. Lo van a oír en las noticias ustedes quizá mañana. Y pidan a Dios que haya paz. Oren por la paz en esos países, que está horrible. Ya no se diga en Ucrania con la agresión de Rusia sobre Ucrania, que está matando a miles y miles de niños y gente inocente en Rusia. Los rusos están matando a niños y gente desde hace 2 años y medio. Pidan a Dios por eso. Pero bueno, me salí del tema. Pero en esas tierras, mis hermanos, ahí es donde Saulo iba hacia Damasco, donde ahorita está todo este relajo. Vamos a ver más adelante en el capítulo 9. Por ahí andaba él. Los cristianos salieron huyendo para esas ciudades y allí empezaron a formar. Ahí en Damasco, en las afueras, hasta hace poco, había unas ruinas de templos cristianos muy antiguos, de los tiempos de aquellos. Y no sé si ya las destruyeron con la guerra. Por ahí oí que las habían bombardeado. Pero estaban unos templos, unas ruinas de unos templos cristianos de esa época, del primer siglo y segundo siglo de la era cristiana. Muy interesante, muy bonito. Me hubiera encantado conocer esos templos, me hubiera encantado. Donde se juntaban los primeros cristianos. Que acuérdense que al principio no tenían templos, pero en algunos lugares les dejaban hacer su tipo sinagoga, su tipo templo y se juntaban. Y saben que eran cristianos porque tienen pinturas cristianas, o hicieron pinturas, o hicieron con azulejo. ¿Cómo se llama cuando haces unos dibujos con azulejo en piso? Haces dibujos en azulejo, tiene su nombre, se me fue el nombre. Son mosaicos, exacto, hacen mosaicos en el piso o en paredes. Había ruinas hasta hace unos años ahí de eso, no sé si con la guerra los habían destruido, donde presentaban a Jesús en la última cena, donde presentaban
a Jesús haciendo uno de los milagros, algo así muy hermoso. Para allá se fueron ellos. Les quiero decir, aquí empezamos ya con el tema. ¿Por qué Dios a veces permite cosas malas a sus hijos? Porque las necesita para sacar cosas mejores. ¿Por qué permitió que persiguieran a los primeros cristianos y tuvieran que salir corriendo de Jerusalén? Para que pudiera otra gente conocer de Cristo. Y esa fue la única razón y manera en que el cristianismo creció por todo el mundo, porque los corrían de un lugar y de otro y de otro y de otro. Los mataban aquí, los mataban allá, los mataban más allá, y los vivos, los que sobrevivientes, salían huyendo. Y eso hizo el cristianismo crecer. La persecución. San Justino Mártir, creo que era, o San Ireneo, uno de ellos decía, la sangre de los mártires cristianos es la semilla de nuevos cristianos. Cuando derraman la sangre de un mártir cristiano, los enemigos de la fe, esa sangre que cae en la tierra, de estos santos, de estos mártires, sangre santa, es la semilla para que nazcan nuevos cristianos. En otras palabras, mientras más los mataban, más nacían. O más gente se convertía al cristianismo. Por eso en el siglo IV, los romanos, Constantino se dio por vencido, dijo, ¿sabes qué? No podemos desaparecer a estos, por más que les hemos hecho la lucha por 300 años y no los podemos matar. Mientras más los matamos, más crecen. Parecen cucarachas estos. Nos fumigamos y siguen creciendo y creciendo y creciendo. Pues, ¿qué está pasando? Y Constantino se convirtió a cristiano por conveniencia, no por fe. Dijo, pues déjame, me hago cristiano y hago mi imperio cristiano porque es la única manera que lo voy a unificar, porque se estaba dividiendo su imperio, fraccionando. Pues lo voy a unificar si formo la iglesia cristiana, que va a ser la iglesia universal. Y le llamó la iglesia católica. Eso quiere decir católico, universal. Constantino en el siglo IV funda la iglesia católica. De esa iglesia católica de Constantino, que la fundó en Estambul, hoy en día es Estambul, en aquel entonces era Constantinopla, porque es la ciudad de él, donde él vivía, le puso ese nombre. En esa ciudad, Bizancio, otro nombre que tenía antes, él funda la iglesia, ahí estaba para entonces ahí estaba, se había ido de Roma a esa ciudad, una ciudad muy bonita, que hoy en día es Estambul, y allí, hoy en día no está tan bonito, como antes no, está una ciudad muy apretada, muy feita, me tocó estar allí. Pero en esa ciudad, allí él funda la iglesia católica, junto a los obispos y funda la iglesia católica. De esa iglesia católica después se fraccionó y se dividió. Y la iglesia de Roma se hizo la iglesia católica romana. Y unos años después nace el primer papa. O sea, el obispo de Roma, que ya tenía muchos años de haber obispo allí, el primero se cambia su nombre a papa. Estamos hablando ya del siglo V. Y dice, ok, yo no quiero que me digan obispo de Roma, quiero que me digan el papa de Roma. Ok, ahora va a ser papa, fine. Porque papa quiere decir papá. Y él lo copió del obispo de Alejandría, en Egipto, que a él le decían el papa. Entonces, hasta hoy en fecha hay un papa en Alejandría y hay otro papa en Roma, pero son iglesias diferentes. Católicas las dos, vienen de la misma rama. De hecho, el Papa Francisco y Juan Pablo II se comunica mucho con los patriarcas de estas iglesias, la iglesia ortodoxa, griega, que es la que descendiente de esa de Antioquía. La iglesia de Rusia, que ahorita está muy corrupta porque salió con los invasores, con los que están matando gente. Está muy corrupta la iglesia de Antioquía, la iglesia ortodoxa de Rusia, está por el patriarca que tienen. Su papa de ellos, de hecho el Papa Francisco, le dio una regañadita, porque entre ellos se hablan, porque son de la misma iglesia. Somos de la iglesia católica, nomás que está la romana, está la Antioquía, está la libanesa, está la de Alejandría, está la etíope, hay varias divisiones de la iglesia católica. Y el Papa Francisco le llamó la atención creo que se llama Kirilo, el Papa, patriarca de la iglesia católica de Rusia, y le dijo, tú no puedes ser un monaguillo de Putin. Nuestra tarea como patriarcas, como papas, no es ser los monaguillos, los acólitos, es la palabra acólito, los acólitos de los emperadores. Nuestra tarea es enseñarles la ley de Cristo, las enseñanzas de Jesús, lo que está bien y lo que está mal. Y en cambio este papa ruso, el emperador, creo que es Kirilo o el sucesor de Kirilo, ahorita se me fue el nombre. Este hombre
está apoyando totalmente a Putin y diciéndole que mande más misiles para Ucrania, que aviente más misiles, y los bendice él. Va y bendice los misiles, bendice las armas de los rusos, bendice a los soldados y les bendice los tanques de guerra. Vayan a matar gente en Ucrania. El Papa Francisco le llamó la atención: no puedes hacer eso. No me importa, aquí Putin me da mucho dinero a mí. ¿Okay? Corrupto el pobre amigo ese. Ojalá Dios quiera que su sucesor sea una persona un poquito más santa, menos corrupta. Pero bueno, ya lo estoy hablando de religión en el mundo actual. Saulo se vuelve uno de los perseguidores de esos cristianos que salieron huyendo. Y como ya iban algunos por allá por Damasco, va hacia Damasco a perseguir cristianos. Y allí empieza el capítulo 9. Y les quiero leer un poquito el capítulo 9, los minutos que nos quedan. Después de que habían matado a Esteban y salieron los cristianos a correr para todos lados, huyendo, pero después allá se formaban comunidades cristianas, y eso fue lo hermoso, fue lo que hizo que la iglesia empezara a crecer. Dice así, y abran su Biblia en Hechos o Actas, el mismo libro, capítulo 9, versículo 1 y siguientes. Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes del Señor. Los amenazaba de muerte. Por eso se presentó al sumo sacerdote en Jerusalén y le pidió cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco, la capital de Siria, a las sinagogas de Damasco, a buscar a esos seguidores del nuevo camino. Allí todavía no les llamaban cristianos. Muchas veces les decían los que estaban en el camino. ¿En cuál camino? El camino de Jesús, el camino de Cristo. Me gusta ese término, me gusta mucho. Los seguidores del camino. Porque es un camino, el seguir a Cristo es una forma de caminar. Es una dirección, es un rumbo, es un camino. Si tú eres auténticamente un cristiano, tú estás en el camino de Cristo junto con los otros que vamos en el mismo camino, que son los miembros de la iglesia. Vamos en el camino de Cristo hacia Cristo, haciendo su voluntad cada día. Y como les dije hace rato, apoyándonos y ayudándonos unos a otros. Levantándonos cuando alguien se cae. Hoy tú te caes, yo te levanto, mañana yo me caigo, tú me levantas. Vamos ayudándonos, vamos apoyándonos unos a otros. Entonces Saulo dice, denme cartas para ir a perseguir y buscar a esos seguidores del nuevo camino. Y quiero agarrar, dijo, hombres y mujeres y llevarlos presos a Jerusalén, que es donde estaban las cárceles de los fariseos. La misma cárcel donde apresaron a Jesús, desde la cual lo llevaron ante Pilato para que lo matara. No había pasado mucho tiempo de que habían matado a Jesús. Entonces quería apresar a hombres, mujeres y niños de las familias enteras de los seguidores de Jesús y traerlos presos a Jerusalén para que los encarcelaran y los juzgaran. Al juzgarlos en Jerusalén, podían hacer varias cosas. Lo primero que hacían era azotarlos y obligarlos a que se arrepintieran de seguir a Cristo y que volvieran a la religión judía. Eso lo intentaron hacer con los apóstoles, con Pedro y con otros, y dijeron ellos, no vamos a dejar a Jesús aunque nos azoten. Y dice Hechos de los Apóstoles en otro capítulo que Pedro feliz de que los azotaran. Los apóstoles hasta después de azotados se ponían a cantar y a alabar al Señor en la noche y en la cárcel. Después de azotados. Los castigaban. Y había el peligro también de que algunos de ellos los crucificaran. Todo lo que tenían que hacer era entregárselo a los romanos bajo una acusación falsa, como lo hicieron con Jesús, y pues que lo maten. Había ese peligro. Ok. Quería Saulo llevarlos a Jerusalén. Pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Imagínate el susto de este camarada. Una luz muy fuerte, lo tumba del caballo. Yo creo que estaba el pobre recuperándose, porque acuérdense que esa luz lo dejó ciego, quedó ciego. Recuperándose del golpe, y oye una voz. Y los que iban con él, que eran otros también de los fariseos, que iban a ayudarle a apresar a los cristianos, tipo soldados religiosos, oyeron la voz, pero no vieron a nadie, pero oyeron la voz. Saulo también no vio, pero oyó la voz que le dijo fuerte, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó, me lo imagino tirado en el suelo,
todo golpeado, revolcado y sin poder ver. Y pregunta, ¿quién eres, Señor? La voz le contestó, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad. Allá para donde ibas, para Damasco. Entra en la ciudad. Allí te van a decir lo que tienes que hacer. Los que viajaban con Saulo estaban muy asustados porque habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Pregunta, mis hermanos, ¿qué hubieras hecho tú si te hubiera pasado lo que a Saulo? Estás golpeado, estás ciego, y la voz te dice, ve a la ciudad donde ibas, pero vas a obedecer lo que te van a decir ahí. Ya no vas a ir a apresar a nadie, ya no vas a ir a perseguir a nadie ni a meterlos a la cárcel. Ya no vas a ir, Saulo, a andar correteando gente inocente. Ahora el correteado eres tú. Vas a ir a obedecer órdenes, no a dar órdenes. Y te van a decir lo que tienes que hacer. Quizá algunos de nosotros hubieran dicho, yo no sé quién será esa voz, pero yo de aquí me largo. ¿Saben qué? A mis compañeros, llévenme para mi casa. Yo aquí no quiero estar. Llévenme para componerme, ir con un médico que me ayude con los ojos, y ya que esté bueno y sano, veo qué voy a hacer. Pero a lo mejor seguir persiguiendo más cristianos. Pero Saulo no hizo eso. Saulo era de buen corazón. No era malo, era menso. Con otra M. No era malo, era menso. Él estaba seguro de que tenía que perseguir a esos cristianos para, según él, servir a Dios. ¿Saben ustedes cuánta gente ofende, insulta, levanta falsos contra otros pensando que están sirviendo a Dios? Pasa en las iglesias. Lo he visto yo pasar entre líderes religiosos, entre miembros de las iglesias, y piensan que están bien ante Dios. Saulo pensaba que estaba bien ante Dios. Jesús le dice, no, Saulo, está muy mal lo que estás haciendo. Me estás persiguiendo a mí, porque lo que le haces a mis hijos, me lo haces a mí. Lo que haces a cada una de mis ovejitas, de mis cristianos, me lo estás haciendo a mí. Ve a Damasco, pero ahora vas en otro plan. Vas a obedecer lo que te digan. ¿Qué hizo Saulo? Vamos a ver. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que le cogieron de la mano y lo llevaron a Damasco. Sus ayudantes. Dijeron, pues Saulito, pues si vas a obedecer, pues obedecer. Vamos a Damasco a ver qué pasa. Donde estuvo él 3 días sin ver, sin comer ni beber. No sabían a dónde tenían que ir. Lo dejaron en una casa cualquiera, en algún edificio, en algún lugar donde ellos tenían conocidos, yo no sé. Pero estaba el pobre en shock. Imagínate todo lo que estaba pasando por su mente. ¿Sería de veras Jesús al que yo ando persiguiendo? Pero, ¿sería mi imaginación? Pero no. Me tumbó del caballo. Quedé ciego y mis compañeros lo oyeron. Entonces, si es Jesús, ¿qué he estado haciendo todo este tiempo yo? Y si es Jesús el Hijo de Dios, como me está diciendo que es, porque pues ¿quién más puede hacer lo que él hizo? Entonces, ¿qué equivocado estaba yo? ¿Les ha pasado alguna vez que de repente te das cuenta que lo que estabas haciendo, que creías que era bueno, estabas bien errado? ¿Bien errada? Yo pensaba que era bueno, que estaba haciendo bien. Y un día Dios te abre los ojos del corazón, de la mente, y te dice, no, mija, no, mijo, discúlpame, pero estás haciendo muy, muy mal en eso que estás haciendo. Y quedas en shock. Si eres una persona buena, te vas a hacer un retiro como Saulo, de horas o de días, aunque sea encerrado en tu casa, meditando y preguntando, Señor, ¿y ahora qué hago? La regué feo. ¿Ahora qué hago?
3 días y no recibía respuesta Saulo. No le dio hambre, no quería comer nada, no tenía ganas de nada. Nomás estaba, ¿qué hago? Arrepentido, llorando sus pecados, pensando, ¿cuánta gente inocente, yo creyendo que estaba haciendo bien, a cuánta gente inocente metí a la cárcel, hice que los azotaran y quizá algunos hasta lo mataron? Por culpa mía. Creyendo yo que estaba bien, estuve matando a los hijos de Jesús. A los seguidores del Señor ya me está diciendo que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Señor. No un profeta falso como yo pensaba. Qué angustia para Saulo, tan dura. Dice versículo 10, en Damasco vivía un creyente llamado Ananías, a quien el Señor se presentó en una visión y le dijo, Ananías, él contestó, aquí estoy, Señor. Como contestan los que están acostumbrados a hablar con Dios, porque hacen mucha oración. Oyen la voz de Dios de una manera que les habla y su contestación es de obediencia. Aquí estoy, Señor, dime, mándame. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle llamada Derecha y en la casa de Judas pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. Está orando y en una visión ha visto a uno llamado Ananías que entra y pone sus manos sobre él para que recobre la vista. O sea, Saulo ya te está esperando porque ya le hice ver yo que iba a llegar un hombre llamado Ananías. O sea, tú ve y le vas a imponer las manos a él para que recobre la vista. Pero cuando Ananías oyó esto, dijo, Señor, yo sé quién es ese Saulo. Muchos me han hablado de ese hombre y de todos los males que ha causado en Jerusalén a tu pueblo santo, Señor. Y ahora ha venido aquí con autorización de los jefes de los sacerdotes a llevarse presos a todos los que invocan tu nombre, Señor. Déjame te aclaro, creo que estás equivocado, Jesús. Déjame te explico. Se me hace que tú no estás enterado de todo lo que ha pasado. A mí ya me llegaron los chismes. Fue a pedir cartas. Vine a apresarnos. Nos ha estado persiguiendo a tus seguidores, Señor. Imagino a Jesús lo dejó hablar como que, ¿tú crees que yo no sé, menso? Ah, no, Jesús no lo dijo menso. Dijo, hijito, ¿tú crees que no estoy al tanto de todo lo que pasa? Pero lo dejó hablar Jesús. Lo dejó hablar. Entonces Jesús le dijo, ve porque he escogido a ese hombre para que hable de mí a gentes de otras naciones y a sus reyes y también a los israelitas. Yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. Esa frase es muy fuerte, mis hermanos, porque la purificación implica a veces sufrimiento. Pero también el entregarte a Cristo y ser su discípulo implica a veces sufrimiento. No es castigo. A veces es purificación. Otras veces es el ataque del enemigo. Pero ante los ataques del enemigo viene la fuerza, la protección y la bendición de Dios. Cuando el demonio te quita algo a ti, Dios te da el doble. De otra manera. Cuando el demonio te da una tortura a ti, Dios te da doble gozo de otra manera, en otra forma. Sí vas a sufrir ataques por seguir a Cristo. Sí vas a sufrir ataques, críticas, luchas, a veces problemas, enfermedades algunas veces, cosas familiares otras, pero nada que esté fuera del poder de Dios. Y hay un límite a lo que el enemigo nos puede hacer. Dios lo tiene limitado. Sí nos puede hacer algunas cosas cuando le da permiso, pero hasta un límite. Y Dios permite eso porque de eso va a sacar algo mejor, algo bueno. Una de las cosas que Dios saca de los sufrimientos de sus hijos cuando les permite es la conversión de ellos. Hay muchos que no se quieren convertir hasta que les da unas nalgadas bien buenas. Pablito fue uno de ellos. Saulo, antes de ser Pablo. Saulo fue uno de esos, le dio sus buenas nalgadas. ¿Cómo? Lo tumbó del caballo, lo dejó ciego y le hizo ver sus errores. Y después, se convirtió Saulo. Tuvo 3 días de retiro, de angustia, de dolor, de penitencia, de
lo que le llamo yo de purgatorio. Eso está en el purgatorio, en un retiro de penitencia, de pedir perdón, de arrepentimiento, porque el purgatorio eso va a ser. No es un castigo, es un retiro, un tiempo donde estás pidiendo perdón por las cosas que no habías sanado todavía en esta tierra, por tus pecados. Tuvo 3 días de purgatorio muy pesados, muy duros para él, pero muy purificadores. Estoy seguro que Saulo estaba, por un lado, muy dolido y por otro lado, muy agradecido con Dios por la misericordia de Dios que había tenido sobre él, de estarle ofreciendo el perdón en vez de destruirlo. En vez de dejarlo que se condenara por haber matado cristianos, lo convirtió. Con golpe sí, pero por su bien. Y lo mandó Dios a Ananías. Le dijo Dios a Ananías, yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. Ananías entonces fue a la casa donde estaba Saulo, entró, puso sus manos sobre él y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha mandado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. ¡Wow! No le puede haber dado cosa más hermosa y más grande Dios a Jesús, a Saulo, que su Espíritu Santo, Él mismo. Llenarlo del Espíritu Santo. Imagínate, de ser un enemigo de Dios a ser un siervo bañado de Dios. De ser un perseguidor, de ser un pecador de lo peor, a ser un siervo humilde y obediente de Dios. Y era un hombre muy preparado. Era un fariseo. Tenía mucha educación. Hablaba el arameo, hablaba el griego, que era la lengua universal de aquel entonces. Probablemente también hablaba latín, que era la lengua de los romanos. Era un hombre educado y preparado. Dios lo podía utilizar mucho y Jesús por eso se fijó en él. Pero más que nada se fijó en su buen corazón. Como les dije, medio menso, pero de buen corazón. Si vemos algunos mensos por aquí, ojalá que Dios nos lo quite. Y nos deje el buen corazón con una inteligencia un poquito más. Que nos quite Dios lo tapados a veces. Necesitamos eso. Que nos haga ver las cosas como Él quiere que las veamos. Que nos abra los ojos. Al momento, cuando le impuso las manos y le dio el Espíritu Santo, dice, al momento cayeron de los ojos de Saulo una especie de escamas y recobró la vista. Entonces se levantó y fue bautizado. Así empieza tu vida cristiana, con el bautismo. Para algunos, con la renovación bautismal que acabamos de tener en Semana Santa, en la Vigilia Pascual. Ahí empieza tu caminar con Cristo, con el bautismo. Por eso es tan importante y esencial. Si no te has bautizado, o si fuiste bautizado de niño, que lo renueves para que hagas ese compromiso con Cristo. Allí él empezó a caminar con Dios. Después comió y recobró las fuerzas y se quedó algunos días con los creyentes que vivían en Damasco. Imagínate, qué gozo para él. Escuchar a los otros cristianos. Primero los perseguía, ahora los veía como sus hermanos y sus maestros. ¿Cuánto perdón les ha de haber perdido sus hermanos cristianos de Damasco? Perdónenme, mis hermanos, perdónenme por lo que hice. Era un tonto, no sabía lo que estaba haciendo. Pero mi Señor Jesús tuvo misericordia de mí y ahora los voy a servir por el resto de mi vida. Estoy para servirlos a ustedes y a todo lo que Dios me manda a servir. No vuelvo a hacer la tontería que hice. Imagínate la alegría de los hermanos cristianos al ver a este hombre convertido, que de ser un perseguidor, se convirtió en un gran amigo, un gran apóstol. Y años después convirtió a tanta gente, Saulo, en tantos países, formó tantas comunidades. Dice en el siguiente capítulo que inmediatamente Saulo salió a predicar, el siguiente versículo, sale a predicar a Damasco. Y adivina qué pasó con él, con los hermanitos fariseos y los judíos. Pues que ahora lo empezaron a perseguir a él. Ahora las persecuciones van contra ti, Saulo. ¿Cómo que te convertiste con esos que tenemos que perseguir? Estás mal, Saulo.
Pero Saulo estaba feliz. Ya no era Saulo, Dios le cambió el nombre a Pablo. En su bautizo le cambió el nombre a Pablo. Una persona cuando se bautiza puede tomar otro nombre espiritual o cuando se consagra al Señor. Los religiosos, las religiosas, hombres y mujeres, si ellos quieren, se cambian el nombre el día de su bautizo como muestra de que antes era yo esta persona y ahora soy esta otra. Este era el que yo era antes para el mundo, ahora esta es la persona que soy para Dios. Y los monjes, las monjas y todos los cuando se consagran, muchos escogen un nombre diferente. Tú conoces a la Madre Teresa, pero su nombre original no es Teresa, su nombre original era otro. A la Madre Sor María de Jesús, y te dice, bueno, así le pusieron cuando nació. No, ella se llama Margarita, pero su nombre religioso es Sor María de Jesús, y así. A este Saulo le pusieron Pablo, y empezó a ser un nombre nuevo. Y entendemos un poquito porque a veces Dios permite que nos pasen cosas. Sobre todo para sus hijos más queridos, Dios tiene planes. A veces, mientras más te quiere Dios, si tú te estás perdiendo o yendo por un camino equivocado, mientras más te quiere Dios, más te va a torcer el brazo para que te corrijas porque no quiere que te pierdas. Y si te tiene que forzar y castigar más, lo va a hacer con tal de que no te condenes. Y luego tú se lo vas a agradecer por toda la eternidad, aunque al principio estuviste rechinando, gritando como conejo perseguido, o como puerquito que va a matar. Ahí estamos, grite cuando Dios nos manda algo para que nos convirtamos, viendo un sufrimiento, grite, y no te das cuenta que Dios lo permite para que te corrijas y no te condenes. Preguntas. Un tema bastante amplio, yo no sé si ustedes lo habían considerado. Bueno, hemos hablado en algunos momentos de algo parecido. ¿Alguien tiene alguna pregunta el día de hoy? ¿Comentarios? ¿Nada? Curioso, que toqué varios temas el día de hoy, se fijaron, hasta de la situación que estamos viviendo en el mundo actual, que les pido que hagan mucha oración por los lugares donde hay guerra y todo eso. ¿No tiene preguntas? Bueno. Sí, adelante, Decra. Nomás un comentario, padre. Comentario. A mí me tocó mucho el testimonio de Saulo. Ajá. Cuando empecé a venir a la iglesia y escuché por primera vez, a mí me movió mucho. Claro. De hecho, ahorita estaba diciendo que a los que se bautizan escogen otro nombre. Y a mí, sí. Si tengo la oportunidad nuevamente, me gustaría cambiarme el nombre a Pablo. Sí. Muchas veces uno escoge el nombre de su santo favorito, de un santo que te inspira mucho. Sería bonito, sí. Tu nombre religioso puede ser Pablo. Pablo. Sí. Y si tú quieres, la gente te podemos llamar Pablo. Va a ser el diácono José Pablo. José Pablo. Sí, se vale. Tu nombre religioso. Si ahí está una mano atrás, ahí atrás de ti. ¿Hay alguien? Okay. O acá el diácono. Yo creo que por eso San Pablo II escogió ese nombre, ¿verdad? Pues Pablo. tal vez. Pablo. Yo pienso, Dios se lo dio a él, a veces, no Pablo. siempre lo escoges tú. En aquel entonces Dios les daba los nombres. ¿Les daba los nombres? Sí, como Abraham le cambió a Abraham. No, estoy hablando del Papa Juan Pablo II. Los papas, todos ellos se cambian el nombre. Siempre cuando son nombrados papas, le ponen nombre. Ellos lo escogen por algún santo que ellos admiran. Juan Pablo, el primer Juan Pablo, por San Juan y por Pablo, se puso Juan Pablo, no había ningún papa que se llamara así. Y el que lo siguió se puso, yo admiro a este papa que acaba de morir, y me pongo Juan Pablo II. Pero fue segundo. Y luego el Papa Benedicto, ya había habido muchos Benedictos antes que él, entonces se pone el número del que siga. Este es 16, porque el último había sido Benedicto XV. Si viene otro Benedicto, va a ser Benedicto XVII. Y el Papa Francisco, nunca había habido un Papa que se llamara Francisco. Por eso es Francisco I, pero no más Francisco, no secas. Si viene otro Papa que también se quería llamar Francisco, va a ser Francisco II. Ya. A mí me impresionó cuando este Papa se puso el nombre de San Francisco de Asís, en honor a San Francisco de Asís, porque nadie había pensado en Francisco de Asís para ponerse el nombre. Me hacía raro.
Un santo tan grandioso, en mi opinión, tan inspirador. Wow. ¿Quién más tiene una pregunta? A ver, sí. Padre, es un comentario o pregunta también a la vez. Mi madre siempre nos hablaba de la Biblia y sobre todo de Pablo, porque ahorita lo que usted mencionó, que entre más sufrimiento tienes, es porque te está purificando. Yes. Y eso ella nos lo decía bastante, porque nos quejábamos nosotros, porque esto, porque... Hija, no se quejen, porque entre más les mande sufrimientos, se están purificando. Oh, okay. Y ahora yo en mi vida real, ya ahorita así lo veo también. Claro. Y es como les hablo a mis hijos. Claro. Qué bonito. Gracias, Padre. Al contrario. Gracias. A ver. No, ya tengo otro. Le acabo de comentar a Ana que también yo me voy a cambiar el nombre, pero bueno. A ver, ¿a cuál? ¿Y tú qué? Pero no, Ya yo tengo te una ganaron pregunta. el de Pablo, ya te lo ganaron. No, yo Ahora, ¿cuál vas a escoger tú? Mi nombre original iba a ser Ángel, yo soy Angel. Está bien, está bien, está bien. Padre, yo sí tengo una pregunta sobre esto. Justamente estuve platicando con mi esposa y con otra persona de que usted se acuerda que le pregunté si los ángeles tenían poderes y usted dijo que nadie tenía poder más de Dios y que el único poder que nos daba o la libertad es de decir que no. Entonces yo estaba mirando que algunos no tienen esa opción de no. Como yo veo que a San Pablo no le dieron la opción de que sí o que no, lo tumbaron y lo transformaron. A Jonás lo hicieron volver a que él decía no y quiso huir, él lo volvieron para atrás. Moisés le dijo a Dios no, y Dios le dio otra y otra hasta que lo hizo. Entonces unas personas tienen ese poder. Claro no. que tenían el poder totalmente de decir que no. Claro que sí. Pero Dios sabía que si les insistía un poquito, los torturaba un poquito más, iban a decir que sí. Y los quiso salvar. Claro que tenía el poder. Si lo hubiera dicho, por ejemplo, Jonás, después de que lo agarró la ballena y que lo tiró en la playa, pues mira, Señor, ya me sacaste un susto, que ballena y que eso, pero como quiera no quiero ir. ¿Sabes qué hubiera hecho Dios? Lo hubiera dejado en paz. Ya no le hubiera insistido. Y el que se hubiera perdido todo era Jonás. ¿Qué hubiera pasado con Saulo si lo tomas del caballo, queda ciego y luego recupera la vista porque se la dio todo? Y después de recuperar la vista dice, pues ¿sabes qué, Señor Jesús? Pues qué bueno, mira, bueno, ya no voy a perseguir a los cristianos, pero no quiero hacer lo que tú me digas, no voy a seguirte. Me regreso a mi vida de fariseo. Dios lo hubiera dejado ir. No lo hubiera obligado una tercera vez. No. O una segunda, no. Entonces, sí tienes la libertad. Si tienen el poder, tenemos el poder de decirle a Dios no. Hay gente a la que, ¿cuándo te insiste Dios? Como a Jonás, como a Moisés, ¿cuándo te insiste Dios? Cuando sabe que tienes buen corazón y que eres nomás un poquito terquito, pero vas a decir que sí al final. Entonces, ahí es cuando Dios te insiste. De otra manera, Dios te deja en paz. Si Dios sabe que como quiera vas a decir que no, porque ve tu corazón, Él conoce tu corazón. Si ve que tienes su corazón duro y vas a decir que no, mejor Dios ni te tortura, te deja en paz. Te dice bye. Al joven rico le dijo, ven, sígueme, vende todo lo que tienes, regálalo a los pobres y sígueme. El joven dijo, no. Jesús ya no le insistió. No le rogó. Sí tenemos el poder de decirle que no. Pero a veces te insiste Dios. Escuché una vez a un pastor que dijo que más valía hacerle caso a Dios por las buenas, porque si no iba a ser por las malas. Como que Sí. si Dios pone la mirada en ti, o lo haces por las buenas, o lo vas a hacer por las malas, pero lo vas a hacer. Y puso el ejemplo de Jonás. Sí. Pero hasta ahí nada más. Solamente si tienes un buen corazón lo vas a hacer. Si no, Dios no te va a insistir, no. Ni te va a tratar por las malas, tampoco no. ¿A quién trata por las malas? Al que sabe que va a decir que sí, pero ocupa unas nalgaditas más. Ese no tuvo suficiente con 3 nalgadas, ocupa otras 5. Pues ahí te van otras 5. Hasta que entiendas, por tu bien, ya que las tienes bien rojitas, y dices, ahora sí, ok, ándale, es lo que quería. Y después vas a decir, gracias, Señor. Gracias por haberme forzado, aunque sea, porque me has dado la bendición más hermosa y más grande de mi vida que pudiera haber recibido. Pero no lo haces con todo el mundo, ¿eh? No, como te digo, no todo el mundo le ruega ni le insiste. Nomás a los que sabe que son de Él. Y entonces una cosa, yo en mi vida personal, yo puedo decir que fui uno de esos.
a quien Dios tuvo que darle nalgadas dobles y triples. Yo fui uno de esos. Me tuvo que dar varias para que entendiera, para que aceptara, para que corrigiera. Y se lo agradezco en el alma a Dios y se lo agradeceré por toda la eternidad que lo haya hecho. Porque si la primera que yo le dije a Dios no, que yo ya me quería ir, me hubiera dejado Dios ir, yo nunca hubiera vuelto. Gracias a que me dio mis nalgadas y me volvió a decir y regrésate, aquí estoy. Y se lo agradezco en el alma a Dios. Yo soy uno de esos. Y se lo he dicho a cada rato en mi oración. Si yo se me ocurriera un día decirte que no, Señor, tú dame más nalgadas, lo que ocupe, pero no me dejes ir. Lo que ocupe, pero no me dejes ir. Quiero ser tu siervo para siempre. Entonces sí tenemos esa libertad. Me dio risa porque una de las personas que le preguntaban a este maestro que le explicaba a los ateos, decía, pues Dios nos obliga, dice que no nos obliga, porque una pregunta similar le hicieron a él. Pero pues si no lo seguimos, nos vamos al infierno, pues entonces a fuerzas tenemos que seguirlo. Y le dijo este profesor, dijo, no, fíjate que no tienes que seguirlo a fuerzas. Es como al que tiene hambre y le ponen un banquete de comida aquí y le dicen, mira, tienes dos opciones, comer o irte y sufrir hambres. No, ese hambriento no puede decir, me está obligando a comer, me está obligando a fuerzas a que coma. No, te estoy dejando libre. Si tú quieres comer, aquí está y vas a comer bien rico. Si tú te quieres ir, vas a sufrir hambres. No me eches la culpa a mí, es tu decisión. Y no te estoy obligando, es lo que tú quieras. ¿Quieres irte al cielo o quieres irte al infierno? Yo no te estoy obligando a ir al cielo. Te estoy invitando. Pero si no quieres, no te voy a obligar. Y mucha gente le dice a Dios, no quiero. Y son los que se condenan. Y tristemente, en los últimos años he descubierto que son más los que se condenan que los que se salvan. Es muy doloroso y muy triste, pero es la verdad. Y Cristo lo dijo varias veces en el Evangelio. Varias veces lo dijo. Una de las más fuertes cuando dijo Jesús es, esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque la mayoría se va a ir por la puerta ancha que va al infierno. Ustedes esfuércense por entrar por la puerta angosta, la que cuesta un poquito más trabajo, pero que va al cielo. Jesús mismo lo dijo. En otra ocasión dijo, muchos son los llamados, pero son muy poquitos los. Esas son palabras de Jesús. ¿Por qué no entendemos? Ahí está. Muchos son invitados a ser parte de la iglesia de Cristo, de salvarse con Él desde esta tierra. Y son muchos los que dicen, no, por mil pretextos. Yo he visto a gente que se va de la iglesia y yo sé que se están yendo por la puerta ancha. Y no puedo obligarlos, ni Dios los obliga, yo menos. Pido por ellos, pero he visto cómo terminan muchos de ellos. Terminan mal, incluso gente que ya estaba en un camino de santidad. Terminan mal. Algunos ya no están muertos. Y vemos a otro, como ahorita que está enfermo, este Rafa y todo. Este Rafita, yo pienso que Dios lo va a mandar a llamar. Se va derechito al cielo. No tengo la menor duda, porque ha estado caminando con Dios, porque todo este tiempo de su enfermedad ha estado con Dios. Lo hemos visto los que vamos a visitarlo, los que hablamos con él, con su familia. Esta persona siempre estuvo, al menos los últimos años de su vida, en el caminar con Dios. Uno sabe a dónde va esa persona. Va con Dios. Ni duda queda. Pero sé de otros que luego me entero que se alejaron, se retiraron, y luego algunos murieron, y luego entero cómo murieron. Digo, hasta la manera de morir a veces solos, como perros solitarios a veces, algunos de ellos, como perros de la calle, porque a veces ni su familia se preocupaba de ellos. Y ahorita me están viniendo a la mente personas, y me da tanta tristeza, pero tuvieron la oportunidad, recibieron la invitación, y prefirieron la tentación, o el orgullo, u otras cosas. Dios los perdone y Dios los ayude. Bueno, la próxima semana tenemos un tema interesante. Le voy a avisar desde ahorita cuál es el tema. El tema de la próxima semana es cómo se presenta Dios a una familia cuando ha tenido pérdidas.
Es el tema de la próxima semana. No se lo pierdan. ¿Cómo se presenta Dios a una familia cuando has sufrido pérdidas? Y vamos a tener un testimonio de personas que han vivido esto. ¿Qué te da Dios? ¿Qué es lo que Dios hace? Next Friday, próximo viernes de 8 días, como decían, en este mismo canal y a la misma hora, no se lo pierdan. Porque si se lo pierden, allá usted se lo pierde. Bien, vamos a hacer una oración final. Si tenemos avisos, déjame hacer la oración final para despedirnos de nuestros hermanos de redes sociales y luego pasamos a los avisos. Siéntense derechitos. Dios y Padre Celestial y bueno, te pido que derrames abundante gracia y bendición sobre mis hermanos que están escuchando la enseñanza en vía redes sociales en otras ciudades y países, sobre los que están enfermos, sobre nosotros. Te pedimos que bendigas con tu gracia, si es tu santa voluntad, dale la salud a Rafael. Y si tú lo quieres recoger, Señor, llévatelo con mucha paz, que él sienta tu paz, tu compañía, tu amor, tu compasión y la de todos nosotros que lo acompañemos. A estos hijos tuyos, a sus familiares y hogares, yo les doy la bendición de Dios Todopoderoso de esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me despido de mis hermanos de redes sociales. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Muy bien. Ahora sí, ¿quiere pasar? Gracias. Ya saben el título de la próxima semana. ¿Cuál va a ser? ¿Cómo se presenta qué? Dios a una familia cuando hay pérdidas. Muy bien. ¿Ah?